Diego, estamos también aquí y la presentamos, sumamos a la mesa. Está con nosotros Analía Forti, que es psicóloga social. Gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. Escuchaba recién lo que comentaba nuestro compañero desde el propio lugar donde están los familiares, desde la psicología y desde el punto de vista profesional. ¿Cómo se puede tomar este mensaje que escuchamos hoy, en donde el propio vocero habló de esperanza y desesperanza? La verdad es una situación muy dificultosa. Hay que tener en cuenta algo. Hay diferentes fases dentro de lo que es una intervención en una crisis de estas características. Hay una primera fase que se considera dentro de las primeras 72 horas en que se produce el evento, donde se brinda una cierta acción que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, y después de esa fase hay que empezar a transitar otra etapa. Acá ya estamos hablando de que han pasado 10 días, con lo cual estas 72 horas ya han transcurrido. Una de las primeras tareas que tiene que ver con la elaboración del duelo es justamente la aceptación de la realidad de la pérdida, ¿sí? De alguna manera facilitar la comprobación de que va a ser imposible el reencuentro con ese ser querido en este mundo, por lo menos en este plano. Alimentar esperanzas, acá hay una clave que tiene que ver con la inferencia de certezas que la fuerza pueda manejar, ¿sí? Si no hay posibilidades de inferir que haya sobrevida y lo que están comunicando es esperanza, es un desacierto importante en lo que tiene que ver con la intervención. Ahora, si ellos creen que hay posibilidades de sobrevida porque hay elementos técnicos como para inferirlo, en todo caso será más adecuado sin alentarlo exacerbadamente. De todas maneras, por una cuestión que tiene que ver con la prudencia y con tener en cuenta las consecuencias de estrés postraumático que estas personas pueden tener y previendo que las consecuencias del trauma no deriven en enfermedad posterior, como depresiones agudas, trastornos de ansiedad más complicados, debería estarse comunicando sin alentar esperanzas de las que no se tienen elementos para dar certezas. Esto es una cuestión que está en los protocolos internacionales de intervención en crisis, ¿sí? Sí. Me parece que si no tienen la certeza, alentar esperanzas, lo único que hace es demorar el inicio del duelo y de alguna manera complicarlo y agravarlo. En un ratito vamos con Enrique Romero a preguntarle de la cuestión geopolítica, pero antes estamos con otro móvil. Está trabajando Fabián Rubino. En Comodoro Rivadavia. Fabián. Fabián, sabes que mientras te escuchamos a vos también, aprovechamos para preguntarle a Analía sobre cómo funciona la psiquis, la cabeza de alguien que está trabajando a presión durante varios días seguidos, en este caso ensamblando el buque, ¿no? Porque es lo que contaba Fabián recién, y también dependiendo de factores que son inmanejables. Totalmente. En general tienen un entrenamiento y pueden manejar lo que se conoce como disociación operativa. Digamos, no están involucrados emocionalmente en la situación, están operando, instrumentando la técnica de lo que tienen que hacer, pero sí, por supuesto, el desgaste a nivel fisiológico, el cansancio, la presión, el tratar de dar lo mejor de ellos para poder cumplir con la tarea, sin lugar a dudas que esto produce un desgaste y produce un agotamiento físico, sin dudas. Sí, sin duda eso tiene un efecto en la cabeza de la gente que está trabajando, que está poniendo ahí, lo mejor y todo lo que puede, porque no hay mucho margen para eso. Me voy un poquito, si te parece, Álvaro, al plano internacional, ¿no? Claro, porque por un lado tenemos la contención, tenemos todo el trabajo que hay que hacer, pero después también está lo otro, ¿no? Lo político, lo económico y la seguridad. Seguro, y estamos observando esto, Analía, obviamente también los familiares, absolutamente todo el mundo siguiendo muy de cerca y generando expectativas. Exactamente. Bueno, es todo un tema. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo este proceso de espera, de anticipación, de estar atentos a ver qué sucede, lo que hace es impedir que el duelo comience. Todo esto lo que hace es demorarlo, es retrasarlo, porque se sostiene esa expectativa. Entonces, muchas veces la intervención más adecuada en estos momentos es poder trabajar con los familiares de alguna manera en esa aceptación de la pérdida. Pero Diego, recién desde Mar del Plata, nos daba un punto que me parece muy importante, ¿no? Los que son familia militar, de origen militar, lo toman de otra manera. Sí. Y los que no lo son, obviamente se los ve más ansiosos, preocupados y enojados. Bueno, está muy bien lo que decís y es muy atinado. ¿Por qué? Porque justamente dentro de lo que son las primeras intervenciones que se hace, lo que se implementa es lo que se conoce como triage psicológico. ¿Qué se hace en esto? Es un proceso de filtrado. Entonces, se orienta a centrar la atención, estos primeros auxilios, en las personas más afectadas, en las personas que son más vulnerables a este tipo de situaciones y de crisis. En este caso serían
también las personas que no son allegadas a la fuerza, que de pronto van a ser mucho más vulnerables y van a tener la posibilidad de ser mucho más afectados por la situación de trauma, obvio. Se estuvo circulando un audio que grabó aparentemente uno de los familiares que estaba recibiendo la noticia. Fue un audio que se grabó en la situación, si querés, más crítica, en la situación en donde les daban la noticia. ¿Te pareció que estaba bien manejado, que se usaron los términos correctos o que ahí hubo una falla en algo de la comunicación, en cómo le dijeron a los familiares? Recordamos, fue el momento de la explosión, lo más crítico. ¿Vos te referís al modo en que describieron la explosión? Digamos, ¿cómo les comunicaron a ellos algo tan traumático y trágico? Es un tema justamente porque una de las cosas que también se sugiere dentro de este tipo de comunicaciones en proceso de la aceptación de la realidad de la pérdida es que los términos sean claros, que sean contundentes. Inclusive en algunas intervenciones hasta se sugiere que se utilice la palabra muerto, ¿sí? Claro. Porque eso es lo que permite justamente aceptar la realidad de esa pérdida. Al describir esto de un evento violento, compatible con, consistente en, no nuclear, digamos, hay una cuestión donde se diluye el mensaje y se deja muy abierto a la interpretación de cada persona. No nos olvidemos que una situación de duelo va a ser procesada de manera diferente por cada persona. Y esto es algo absolutamente personal e individual. Entonces, cuanto más claro es el mensaje, cuanto más contundente, más favorecedor. Excepto que realmente ellos, técnicamente, que es algo que yo desconozco absolutamente, técnicamente infieran que hay altas posibilidades de sobrevida. Si así no fuere, no es favorable dar un mensaje confuso. Claro. Analía, vamos jugando un poco desde todos los aspectos, ¿no? Y volvemos al tema geopolítico. No quiero dejar de incluir a Analía con una pregunta que surgió hoy cuando veíamos a los familiares. Veíamos las fotos de los familiares, veíamos la situación por la que están pasando, esa incertidumbre. Y la pregunta viene si es conveniente que aquellos que son familiares, que son amigos, estén en contacto directo con la información. Me refiero con los canales, con las radios, con los portales de internet. ¿O se les recomendaría que se aparten de eso, que tengan, si querés, una actitud más cercana entre los familiares, lejos de los medios y lejos de la información? Bueno, es muy buena la pregunta. Todo tiene que ver con las fases y con las etapas. Acá estamos teniendo la complicación que esto se está prolongando muchísimo, se está extendiendo, entonces la etapa de incertidumbre es muy larga. La realidad es esta. Este primer contacto que los familiares y los allegados están teniendo con los medios y están pudiendo declarar, hablar, expresar sus emociones, verbalizar lo que les pasa, de alguna manera lo que hace es facilitarles de alguna manera la sensación de tener un cierto dominio sobre la situación. Pensemos que esta situación es una situación que conecta con la desolación y con la impotencia, ¿sí? No podemos hacer nada, se está haciendo todo y no estamos pudiendo lograr nada. Entonces, el poder declarar, expresar, contar, hablar de cómo eran sus familiares, cómo eran los integrantes de la tripulación, los deseos que tenían, esto les permite de alguna manera armarse y tomar un cierto dominio sobre la situación. Ahora, esto va a tener una fase, va a llegar a una fase que tiene que ver con la aceptación de la realidad de la pérdida, si este fuera el caso, donde en ese caso sí empieza a ser aconsejable y sugerible desde un asesoramiento y una intervención que ellos tengan sus redes de apoyo familiar, mantengan los entornos unidos, pero empiecen a retirarse de los medios para poder empezar finalmente todas las tareas de duelo, que son muchas, que llevan un proceso importante y que en la medida que se está confrontando, que se está esperando, que se está buscando culpables y responsables, no lo pueden hacer. Hay una cuestión que tiene que ver con las responsabilidades que existan y está perfecto que esto se maneje, se desarrolle y se esclarezca, y hay otra cuestión que tiene que ver con lo emocional y con el tránsito del duelo, y esto hay que cuidarlo, porque pensemos algo que es importante. Por cada víctima fatal, si la hubiere, vamos a tener una irradiación de por lo menos 5 o 10 personas de su entorno que se van a ver afectadas. Pero vos fíjate, Analía, lo que pasó hoy. Hoy se circuló por las redes sociales que el familiar de uno de los tripulantes se había quitado la vida. Hasta se daba detalles, que había habido un edificio, se había arrojado, creo, de un segundo piso, y hoy en la mañana en el programa de Batalla tuvo que salir esta mujer a desmentirlo. ¿Qué pasa? Porque estamos todos preocupados, ocupados, siguiendo la información de diferentes ángulos,
y surgen estas versiones por redes sociales. ¿Cómo se toma? Tal cual. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre trato de comunicar lo mismo. La palabra es una arma que puede ser utilizada de una manera prudente para aliviar y contener, o puede ser utilizada de una manera absolutamente destructiva. Entonces, todos los que en esta situación estén utilizando la palabra, todos, desde el presidente hasta la persona que está comunicando como vocero de las Fuerzas Armadas, hasta el periodismo y los medios de comunicación, hasta también los que participamos de esta situación comunicando desde nuestras incumbencias profesionales, debemos ser prudentes con la palabra, debemos tener cuidado y, por supuesto, también lo que se habla en redes sociales. Los familiares están en una situación de altísima vulnerabilidad. Conversando con uno de los familiares, un colega nuestro lo contaba en una entrevista y a mí me impactó y nunca lo había vivido, obviamente porque gracias a Dios no me tocó vivir una situación tan extrema como esa, pero lo que decía era, yo en ese momento no me acuerdo qué dije. Vi después la grabación en donde, cargaba contra algunas personas y decía, yo no me acuerdo de haber dicho eso. Digo, es un estado de shock que ¿cuánto tiempo puede durar? Bueno, eso tiene que ver, eso fue en el momento inmediato que se les había comunicado esta noticia del evento consistente en una explosión. ¿Por qué? En las muertes repentinas y sobre todo en las muertes que son repentinas y con características de un hecho violento como sería este caso, aparece claramente una dificultad para poder elaborarla. El estado de incertidumbre y de desolación, lo primero que va generando es un estado de ira, de rabia, y aparece la necesidad de dos cuestiones. Primero, buscarle un significado a esa pérdida y, por otro lado, buscar un culpable y un responsable. Ese estado de ira, que es absolutamente explosivo absolutamente, hace que se digan cosas y que se imputen cuestiones de las cuales la persona, bajo un efecto emocional, un estado emocional desbordado, después no tiene registro, porque hay una sensación de ajenidad. Inclusive es posible que la persona se encuentre deambulando sin rumbo, que tenga imágenes intrusivas de lo que puede haber sucedido con la embarcación, aunque no haya estado presente. Digo, estos son todos efectos del trauma. Sentir como si hubiera estado ahí, sentir... Imágenes intrusivas, representarse cómo puede haber sucedido, qué puede haber sucedido con el cuerpo de su familiar o de su ser querido. Pero hay diferentes niveles de afecto también, porque acá hay padres, hijos, esposos, novios. Cada escalafón tiene un contacto totalmente diferente con los tripulantes. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero es que es puntual, porque acá estamos viendo que nos dicen, bueno, sí que hay mucha gente en la contención, están haciendo un gran trabajo, después obviamente lo vamos a estar hablando, pero no todos lo toman de la misma manera. Esos chiquitos, ¿qué trabajo se puede hacer con esos chiquitos? Bueno, siempre hay, por eso te decía, dentro de lo que es el triage psicológico, hay que claramente hacer ese filtrado y poder atender las necesidades de los colectivos que son más vulnerables, ancianos, personas con alguna discapacidad, personas que de pronto que tengan poca edad. Entonces, estas cuestiones tienen que ser atendidas con mucho mayor cuidado, pero aquí hay toda una situación que es tremendamente compleja y que, por supuesto, nosotros sabemos que está habiendo una intervención, tampoco confiamos. La vida es un gran acto de fe, confiamos en que se está haciendo como corresponde hacerlo, no lo sabemos, no tenemos certeza. Digo, hay situaciones que tienen que ver con chicos. ¿Qué se comunica? ¿Papá vuelve? ¿Papá no vuelve? No, pero además los chicos antes se lo podía ocultar, pero ahora los chicos están viendo el televisor, el horario que quieran, internet, Twitter, Instagram, toda la información está ahí. Y nos encontramos con familiares, yo he escuchado testimonios, cuestiones muy antagónicas, familiares que de pronto dicen, no, a nosotros nos dijeron están todos muertos, y familiares que dicen, bueno, no, todavía tenemos esperanzas. Escuchamos testimonios de uno de los marines americanos que estaba interviniendo y decía, como en un discurso repetitivo, de mucho ánimo, pero repetitivo, de hemos venido a salvar vidas. Entonces hablamos de salvar vidas y estamos comunicando que todavía hay esperanzas. Yo digo, si hay esperanzas y hay elementos técnicos y fácticos que permitan creer que hay expectativas de vida, bien. Ahora, si no se tiene un porcentaje elevado de esa seguridad, es peligroso lo que se está comunicando. Hay vidas humanas, hay psiquismos, hay reacciones posteriores que se van a tener. En el primer momento la reacción es la explosión, ¿sí? Y está bien que suceda, porque si esto no explota, implosiona. Y si implosiona, lo hace en el mediano o largo plazo con las secuelas que tienen que ver con una enfermedad, con millones de cuestiones, consumo de sustancia, irritabilidad, depresiones agudas, intentos de suicidio y millones de cuestiones. Con lo cual está bien que se expresen de esta manera, pero también hay que ir con el paso de los días y en relación a lo que está sucediendo, manejando una información homogénea, clara,
prudente, que de alguna manera vaya dando cuenta del ajuste de realidad. Tenemos posibilidades de encontrar sobrevida o no, porque el psiquismo y las emociones de los supervivientes hay que cuidarlos y se empiezan a cuidar desde hoy. No desde que se encuentre la embarcación o los cuerpos. Una vez que se encuentren los cuerpos, esto va a ayudar a iniciar el duelo si es que se encuentran sin vida. ¿Sí? Claro. Ahí en ese punto también lo pensaba, en un accidente automovilístico, otro tipo de característica que también puede ser una tragedia, pero que quizás no tiene una dimensión social tan grande, porque de esto está hablando toda la Argentina y prácticamente todo el mundo, está en las tapas de los diarios europeos también. ¿Ayuda, acompaña ese sentimiento social de que todos estemos preocupados y pendientes de lo que pasa, o es una categoría que empeora la situación? Qué buena tu pregunta. Acompaña, absolutamente que acompaña, pero tengamos cuidado con algo. En este momento es muy bueno porque está esta sensación de estar hermanados, ¿no? Esta sensación de estar todos juntos, esta sensación de que el mundo está participando. Después quedan estas cuestiones a las cuales se refería que quizás... Sí, pero esto, perdóname que te diga, sí. Esto que me acabás de mencionar vos es lo que a mí me da la pauta, que detrás de esto está Durán Barba manejando la batuta de la orquesta. Entretengamos al pueblo argentino lo más que se pueda con esta cuestión, hagamos programas que duren toda una tarde para que se debata si están contenidos o no psicológicamente los familiares de las víctimas, en lugar de estar debatiendo cuestiones que tienen que ver con la política interna, que ya conocemos cuáles son todas. Permíteme que te aporte algo. Si esto así fuere, y si la maniobra fuese de estas características, generar una sensación de hermandad, de apoyo, de gran conglomerado social que sostiene, y por detrás se estuvieran moviendo estas cuestiones, realmente el modo de comunicación y la acción sería de características perversas. Ahora, importante algo para redondearte esta pregunta que me hacías. Lo que hay que tener en cuenta es qué va a suceder. Ustedes saben cómo funciona la noticia. ¿Qué va a suceder con todo este apoyo social cuando esto tenga una resolución? Porque si ahora estamos apoyando de esta manera y en el momento en que esto se resuelve y deja de ser noticia, cambiamos el foco hacia otro lado y dejamos a todos estos familiares desamparados y a la deriva, el impacto va a ser contrario. Porque es como estar sosteniendo a alguien y de pronto soltarle la mano. Nosotros seguimos trabajando en vivo, estamos en el especial de A24 y vamos a presentar a los invitados que continúan y con quienes vamos a continuar analizando lo que está sucediendo. Lo hemos encarado de todos lugares y por supuesto vamos a seguir haciéndolo.